Las herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje universitario son cruciales para mejorar nuestro proceso académico. En mi experiencia como docente universitario en diferentes escuelas de medicina, me han servido de utilidad, así como a mis estudiantes. Y en este video te voy a mostrar cómo tres increíbles herramientas de inteligencia artificial pueden hacerte la vida más fácil, si eres estudiante o docente de pregrado o posgrado. Vamos a explorar tres herramientas: Carrot Square, OpenAlex y Consensus. Tres herramientas que te van a ayudar a estudiar de manera más eficiente y a obtener mejores resultados en tus investigaciones y trabajos académicos en la universidad. Primero, hablemos de Carrot Square. Esta herramienta agrupa los resultados de búsqueda en clústeres temáticos, facilitando la exploración en diferentes aspectos de tu tema de investigación. Veamos un ejemplo. Bueno, esta es la interfaz de Carrot Square, ¿no? Aquí nosotros podemos buscar de forma web o en PubMed directamente. ¿Cuál es lo interesante? Por ejemplo, si yo coloco mi búsqueda Remy Masolam and Propofol, por ejemplo, si yo quiero buscar todos los estudios que están relacionados a las intervenciones o las comparaciones de Remy Masolam versus Propofol, simplemente doy en Search y me salen todos estos resultados. ¿Cuál es la diferencia de que si yo busco en PubMed? En PubMed me da todos los resultados sin necesidad de un mapeo específico. Aquí en Carrot Square lo que me ayuda es de que me dan categorías, como pueden ver, me dan diferentes clústeres y yo puedo incluso clasificarlos, estos clústeres. Puedo agregar más clasificaciones o incluso puedo agregar palabras clave para que a través de esas palabras clave encuentren los artículos. Como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí hay un clúster más específico, ¿no? Bueno, son los mismos clústeres que acá. Aquí la diferencia es que se están utilizando de forma visual o también, ¿no? Aquí, ¿no? En forma de pie, ¿no? En forma de torta. Como quieran ustedes utilizarlo, yo prefiero siempre la lista. Por ejemplo, si yo quiero buscar las últimas revisiones sistemáticas y metaanálisis, lo puedo hacer en PubMed, pero aquí me salen directamente los estudios más específicos y sobre todo más actuales, ¿no? Yo también puedo ampliar la lista dirigiéndome a PubMed y hacerlo, pero obviamente en PubMed va a requerir que yo realice búsquedas con mayor precisión. Lo que hace Carrot Square es poder ayudarte, contribuir a la búsqueda y a seleccionar estudios más específicos para respuestas inmediatas, ¿no? A diferencia que PubMed, que requiere siempre de un pequeño entrenamiento y sobre todo métodos de exportación. Incluso acá los resultados están ya en PubMed, ¿no? Entonces, nada más que acá están clasificados, o mejor clasificados, visualmente mejor clasificados. Me permite poder obtener los resultados aquí y pasar directamente a los lados en PubMed. Obviamente, la mayoría de estos estudios son de texto completo libre, es decir, yo puedo descargarlos. Por ejemplo, yo entro aquí y me manda directamente al link de PubMed y luego yo puedo descargar el artículo, ¿no? Esa es una facilidad. ¿Cuál es la dificultad? Porque también hay pros y contras. La dificultad es que, bueno, a diferencia de PubMed, que si por ejemplo yo hago la búsqueda directamente acá, por ejemplo, Remy Masolam, y, y agrego, por ejemplo, a ver, vamos a esperar, y agrego, por ejemplo, Propofol, me va a salir muchísimo más resultados. Eso es claro, me salen muchísimo más resultados. ¿Cuál es la diferencia? Es que no están especificados. Yo los puedo clasificar también por ejemplo, revisiones sistemáticas. Me siguen saliendo poco, no tanta diferencia, ¿no? Pero en PubMed me demanda una búsqueda mayor aplicación de filtro, mayor aplicación, ¿no? Visualmente no es tan fácil, sobre todo si estás aprendiendo o si necesitas algo rápido. Carrot Square te lo da. ¿Cuál es la desventaja? Como decía, que al ser una búsqueda redirigida,
no puedo yo exportar los resultados de acá y mandarlos, por ejemplo, a Zotero, a Mendeley o EndNote. O sea, requiere que yo ingrese al estudio, haga clic en el estudio y desde acá recién lo exporte. Eso no sucede en PubMed. En PubMed yo lo que puedo hacer es directamente guardarlos. Todos los resultados, por ejemplo, 14 revisiones sistemáticas con metaanálisis. Voy a All Results en formato PubMed y hago clic en Create File y el resultado que se exporta lo puedo yo guardar en mi gestor bibliográfico como Zotero, Mendeley o EndNote. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas en cuanto a la practicidad, ¿no? Si estás haciendo una investigación y quieres tener una mayor perspectiva de los resultados, Carrot Square te va a ayudar un montón porque te va a dar estudios rápidos. Pero si quieres tener masa de estudios para tener una referencia bibliográfica, puedes utilizar directamente PubMed, ¿no? Entonces, tiene ventajas y desventajas. La siguiente herramienta es OpenAlex. Esta IA te ayuda a ubicar rápidamente la información más importante en las revistas, de una forma muy similar a PubMed. Veamos el ejemplo de cómo utilizarla. Bien, esta es el interfaz de OpenAlex o OpenAIX, como lo quieran llamar. Aquí, por ejemplo, yo voy a colocar directamente la búsqueda, ¿no? En esta barra. Voy a poner, por ejemplo, Remy Masolam and Propofol. Y me van a dar estos resultados. Me da 633 resultados. Si yo hago lo mismo en PubMed, por ejemplo, aplicando búsqueda sin ningún tipo de filtro, me sale solamente 263 resultados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que aquí estoy aplicando, en este caso, los paréntesis para especificarle que son dos palabras distintas, ¿no? Remy Mazolan por acá, and Propofol por acá. De esta manera yo le estoy diciendo al navegador que utiliza inteligencia artificial que me haga la búsqueda de ambas palabras por separado, pero en una sola búsqueda, ¿no? 633 acá y acá me sale 263. Entonces, ¿por cuál es la diferencia? Que OpenAlex utiliza, además de PubMed, otras bases y va a buscarme únicamente los artículos por texto completo de forma general en la web. Entonces, en todas las revistas, ¿no? En todas las revistas, ¿no? Esto es interesante porque me permite llegar a mayor cantidad de artículos y que además, a diferencia de Carrot Square, me permite descargar, exportar los resultados, enviarlos en formato RIS para llevarlos a, ¿no?, mi gestor bibliográfico, ya sea Zotero, EndNote o Mendeley, por ejemplo. Ahora, otra ventaja que tengo aquí es que yo puedo hacer clic, por ejemplo, en uno de los artículos y lo puedo, ¿no?, puedo leer directamente el resumen del artículo, ¿no? Si es que tuviese el resumen, ¿no?, los datos del resumen del artículo. Puedo dirigirme, en este caso, que se encuentra directamente en PubMed, puedo ir a PubMed. O, por ejemplo, vamos a suponer que yo leo otro artículo. En algunos de los artículos también puedo observar directamente el resumen, ¿no? Dependiendo de la disponibilidad del artículo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy aquí, como podrán ver, me manda directamente a la revista y si me lo manda con este candado significa que hay el texto completo, pero probablemente no pueda yo acceder. O, dependiendo de la revista, sí sea de libre acceso, como en este caso, ¿no? Y ya tengo el acceso a la revista. Ahora, otra ventaja, como le dije, es que yo puedo utilizar el conector de Google Chrome para Zotero y pasarlo directamente al programa, al gestor bibliográfico, sin necesidad de exportar todos los estudios, ¿no?, sino directamente seleccionar el icono y exportarlos. ¿Qué puedo hacer acá también? Por ejemplo, aplicar otros filtros, aunque aquí no es necesario, pero puedo aplicar otros filtros por tipo de estudio, ¿no?, por tipo de publicación, por año, por autor, institución u otras palabras clave, ¿no? Por ejemplo, si yo acá en PubMed normalmente lo que hago es filtrar directamente la barra lateral y me salen únicamente los que serían supuestamente ensayos controlados aleatorizados, según el filtro de PubMed. Si yo aplico lo mismo acá, de los 633 resultados, y yo aplico nuevamente la palabra el tesauro, por ejemplo, randomized controlled trial, vamos a ver cuántos estudios tengo. Me quedo con 133 resultados. Si yo hago lo mismo para PubMed,
probablemente si le quito primero todos los filtros y hago nuevamente la búsqueda, me quedo solamente con 104, ¿no? Y acá 133. Entonces, es más sensible la búsqueda en OpenAlex o OpenAIX, como lo quieran llamar, ¿no? Me gusta porque puedo yo encontrar directamente los estudios en PDF, ¿no? Puedo dirigirme al PDF directamente y descargar el PDF para tener acceso, ¿no? A diferencia de PubMed, que normalmente pueden estar los PDFs libres, pero no necesariamente y son mucho menores comparados con los PDFs de OpenAIX, que son 133 resultados en PDF exclusivamente, ¿no? Y como pueden ver acá, son todos del mismo tipo. Entonces es una muy buena ventaja utilizar OpenAIX para buscar. A diferencia de Carrot Square, que me da buenos resultados mapeados por tipo, visualmente más rápido para leer, por ejemplo, a priori, pero en OpenAIX me permite llegar a unos mayores resultados y sobre todo poder utilizar las referencias bibliográficas, ¿no? Esto es muy útil si, por ejemplo, estoy haciendo mi tesis y quiero información puntual para mi trabajo de investigación, simplemente coloco las palabras clave. Luego vamos a ver en otro video qué palabras clave puedo utilizar, ¿no? Y qué palabras clave, cómo generar mis palabras clave utilizando también inteligencia artificial a través de mi pregunta de investigación. Bueno, continuemos. Por último, tenemos a Consensus. Esta herramienta utiliza IA para analizar una gran cantidad de artículos académicos y extraer un consenso general sobre cualquier tema. Es ideal para realizar revisiones bibliográficas que sean rápidas y sobre todo precisas. Esta herramienta ha mejorado muchísimo. Veamos un ejemplo de cómo utilizarla. Esta es la interfaz de Consensus, ¿no? Esta es otra aplicación web que utiliza inteligencia artificial y que, a diferencia de, por ejemplo, PubMed, tiene mucho mayor alcance en cuanto a la cantidad de estudios y sobre todo por la utilidad que te va a dar o la facilidad que va a tener para la búsqueda de información. Yo puedo, por ejemplo, colocar directamente las palabras de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero buscar sobre Remy Mazolam and Propofol. Lo puedo poner directamente como palabras de búsqueda y me va a dar una mayor cantidad de resultados. ¿Cuál es lo interesante de esto? A diferencia de, por ejemplo, Carrot Square, que también, así como en OpenAlex, yo voy a poder exportar los resultados directamente, ya sea en formato RIS para pasarlo a mi gestor bibliográfico como Zotero, Mendeley o BankNote, o en formato CSV para un Excel. De esa manera yo puedo tener una visión de cuáles son los resultados que obtuve con mi búsqueda. Otra propiedad que veo acá también es que, además de los resultados individuales que puedo obtener, me dan, por ejemplo, los diseños de estudio que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, este pertenece a un ensayo controlado aleatorizado. Y me lo muestra primero, ¿no? Porque es uno de los estudios que probablemente tenga más situaciones de todos los que van a mostrar, ¿no? Una de las desventajas que encontré, que bueno, que espero, me parece que han solucionado, es que los estudios eran antiguos, ¿no? O sea, eran normalmente 2 o 3 años antes. A diferencia de OpenAlex, a diferencia de Carrot Square, que te muestran los estudios más actuales inclusive, ¿no? Esa desventaja de esta aplicación web que utiliza inteligencia artificial se suple con la posibilidad de que, si bien te da estudios un poco antiguos, te los das más precisos. Por ejemplo, a diferencia de PubMed e incluso OpenAlex, yo puedo hacerle preguntas directamente. Por ejemplo, yo le puedo decir, o una orden, ¿no? Por ejemplo, search eh, randomized controlled trial versus propofol, por ejemplo, ¿no? Y me va a buscar directamente todos los ensayos únicamente, ¿no? Y me va a dar los resultados. Por ejemplo, si yo ingreso aquí al estudio, en la versión de paga, porque tiene una versión de paga y una versión gratuita, que es la que estamos viendo, la versión gratuita. La versión de paga me da algunos alcances del estudio, como por ejemplo la población utilizada, el tamaño de muestra, los métodos, los desenlaces, ¿no? Esto ya dependerá de la persona que quiera comprar la versión de paga para que pueda tener información mayor.
¿no? ¿Qué tan útil sea? Eso dependerá del usuario. Acá también te da el resumen y tú también puedes exportar directamente el artículo desde aquí, ¿no? Y lo puedes exportar. Otra facilidad es que también te puede mandar hacia el PDF del artículo que tú estás observando. A diferencia de OpenAlex, aquí no te dan los textos completos. Si bien, por ejemplo, puedo llegar yo al artículo, no necesariamente significa que yo lo voy a poder descargar. Acá, por ejemplo, como pueden observar, yo tengo que pagar para poder descargar el artículo. Entonces, esta es una de las desventajas, que te da todos los artículos, así como en PubMed te da todos los artículos, pero no necesariamente todos son gratuitos, a diferencia de OpenAlex, que sí te los da. Es una desventaja, pero que se puede arreglar finalmente, ¿no? Entonces, bueno, cada ventaja y desventaja se suple, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo voy a poder encontrar las citaciones del artículo, cuántas veces y en dónde ha sido citado, y las referencias utilizadas por el artículo. Entonces, te da muchos detalles de cada estudio, ¿no? Te permite mapear, encontrar, y algo que se ha adicionado en la versión gratuita de Consensus es Copilot. Por ejemplo, si yo hago clic ahí y activo Copilot, lo que me va a dar es que va a analizar 10 artículos de los resultados obtenidos y me va a dar un pequeño resumen. Por ejemplo, si yo le estoy preguntando sobre los ensayos controlados aleatorizados que evaluaron Remy Mason versus Propofol, me empieza a dar resultados, ¿no? O sea, te dice, mira, acá están 10 estudios puntuales y te los resume. Eso es interesante también. Y es algo que no ves en todos los buscadores, ¿no? Por ejemplo, en Batman no lo puedes hacer. Y eso te ayuda porque si tú quieres hacer, por ejemplo, una comparación rápida, vas a poder obtener la información directamente desde Copilot, ¿no? Y es porque en Consensus ya lo implementó. Eso es en la versión gratuita, ¿no? Tú puedes también sintetizar algunas otras cuestiones que normalmente no lo puedes hacer directamente en la versión gratuita como en la versión de paga. Pero bueno, en la versión gratuita igual Consensus sigue siendo muy útil. Puedes hacerle preguntas o incluso si tú tienes un párrafo en la que quieras extender la mayor cantidad de referencias bibliográficas, lo pegas aquí, ¿no? Pegas el párrafo acá y la misma web te va a dar sugerencias de nuevas referencias bibliográficas que sean concordantes con el artículo que tú vas a citar, ¿no? Eso es muy interesante. Veamos. Estas herramientas de inteligencia artificial están aquí para ayudarte a alcanzar tus metas académicas. No dudes en probarlas y cuéntame en los comentarios cuál te ha gustado más. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte con tus compañeros y colegas. Nos vemos en los siguientes videos donde hablaremos más de otras herramientas de inteligencia artificial para la investigación y trabajos académicos en la universidad, ya sea si eres docente o eres estudiante. Nos vemos.